buenos días. Donovan, bienvenido a este episodio de Diálogos Inconscientes, este podcast que busca hablar de psicología crítica, psicoanálisis, filosofía y algunos tópicos institucionalizantes de la realidad, sobre todo en México, y pues tratar de comentar, reflexionar sobre algunas cuestiones que están en boga. Donovan, es un gusto tenerte hoy aquí en el episodio. Gracias por aceptar la invitación. Hola Carlos, pues muchas gracias a ti por la invitación, por ceder un espacio para comenzar en este podcast de diálogos inconscientes, ¿no? Y bueno, un saludo también a tu audiencia, que por ahí se estarán descargando después el podcast. Sí. Esperemos que vaya teniendo este auge. Pues bien, Donovan, cuéntame un poquito. ¿Qué tan difícil, qué tan complicado es hacer teoría nacional mexicana de estas cuestiones de psicoanálisis, filosofía, psicología crítica, sin recaer tanto en el paternaje de todo discurso teórico que no sea nacional? Cuéntame, ¿cómo es escribir en México algo así? Uy, qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es como de la pregunta del millón, porque yo te podría contar como de la trayectoria que he seguido y que, digamos, en algún sentido es un poquito atípica, porque yo me formé en filosofía, soy filósofo por la UNAM, y en la UNAM muy rápidamente me vinculé con discusiones que rozaban justamente problemáticas con el psicoanálisis, ¿no? Diálogos muy importantes con toda la teoría freudiana, con la prelectura que hace Lacan de Freud, en fin, digamos, con todo lo que fue esa generación estructuralista, postestructuralista francesa, y al mismo tiempo me fui acercando yo en ese momento a los estudios de género, lo que me dio como un perfil muy interdisciplinario, porque realmente, aunque mi formación es de tronco filósofo, he tenido la oportunidad de conversar y colaborar mucho. Esto es muy interesante. He colaborado muchísimo con personas del ámbito del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, di clases en la escuela esta que fundó Erich Fromm, el IMPAC, el Instituto Mexicano del Psicoanálisis, en su exilio en México. También he colaborado con la SLEP, en fin, o sea, como incluso con gente de, ¿cómo se llama? De la sociedad lacaniana, de ¿De L'École psicoanálisis, Lacanienne? l'École lacanienne. Entonces, digamos, como que he tenido mucha interlocución por ese lado, y por el otro, digamos, he tenido también mucha interlocución con gente de antropología, de sociología, de economía, en fin, como incluso con gente del ámbito de la arquitectura forense, que ahora estamos por ahí pensando colaboraciones. Interesante, Y como para arquitectura responder en forense. concreto, Ujú. sí, sí, si quieren ahorita hablamos de eso. Para responder como en concreto tu pregunta, yo creo que la formación de filosofía en México, y estoy seguro que en muchas otras partes del mundo, suele ser como una formación demasiado ensimismada, ¿no? Como demasiado autorreferencial, en donde siempre es el mismo homenaje a Kant, es el mismo homenaje a Hegel, es el mismo homenaje como a los grandes clásicos, ¿no? De la antigüedad, de la modernidad, etcétera. Y cuando yo empezaba a trabajar en estos temas, hablar de Foucault, por ejemplo, hablar de Derrida, hablar de Lacan, era muy mal visto porque no eran concebidos como, por ejemplo, filósofos o como personas relevantes, ¿no? Bueno, el caso de Lacan es muy aparte, ¿no? Pero como que no eran muy bien vistos, digamos, ¿no? Por la academia, que decía, no, hay que hablar de los clásicos, de los buenos, ¿no? Y en ese sentido, como irse fogueando en estas discusiones como más interdisciplinarias, sin renunciar a la formación, digamos, pues sólida, clásica que se debe de tener, me ha dado como la oportunidad de articular formas de hacer teoría y de hacer reflexión que no se han quedado solamente en el ámbito de la comunicación especializada, como del tipo del paper o del libro especializado, que los he hecho, sino sobre todo como generar puentes y vasos comunicantes
tanto con el ámbito del activismo como de la defensa de los derechos humanos, como de, digamos, el trabajo colaborativo con artistas, con psicoanalistas, con gente de las ciencias sociales y en general como del ámbito también del activismo de base, que a mí me ha parecido muy importante, porque yo parto de la convicción de que pues no se puede hacer una teoría crítica de la sociedad si uno no está ligado, vinculado en interlocución con movimientos sociales actuantes, ¿no? Ujú. En el mundo contemporáneo. Entonces, digamos que buena parte de mi interés se ha decantado por este tipo de ejercicios, en cierto sentido, más cercanos al periodismo, si tú quieres, como más ligados como al acontecimiento. He escrito, por ejemplo, un libro de crónicas, de entrevistas con gente de movimientos sociales, de las patronas, participé en un evento que organizaron los zapatistas allá en el homenaje a Luis Villoro, por ejemplo, ¿no? Y a mí lo que me parece sorprendente es que en este salir y foguearte, de lo que te das cuenta es de que mucha gente tiene una verdadera necesidad de tener como interlocutor a la filosofía, ¿no? Tener una interlocución con la filosofía, porque uno pensaría, bueno, como que la filosofía se ocupa de problemas muy exquisitos, ¿no? Pero en realidad, gente de los activismos, gente de movimientos sociales, gente de defensa de derechos humanos, todo el tiempo está necesitando como una referencia, un marco de referencia que en cierto sentido la filosofía parece poder aportar, sin que sea exclusiva, ¿no? Y entonces esta manera como de, digamos, tener un pie en la calle, tener un pie en la academia, ¿no? Ha sido, pues, la manera en que yo comprendo que es el ejercicio de la filosofía, ¿no? Ya decía el maestro Hegel, ¿no? Hacer filosofía es poner tu tiempo en conceptos, pero además de eso, creo que es importante saber lo que la gente piensa, más allá de lo que, digamos, nuestros grandes autores de referencia eh, pueden pensar y, digamos como en estos vaivenes ha sido muy importante pues una referencia por una parte al psicoanálisis que ustedes tienen una no sé cómo decirlo, como todo un expertise, ¿no? Toda una tecnología, ¿no? Que atiende muy cercanamente este tipo de problemáticas y a la que yo me he acercado últimamente más. Y por otra parte, pues, evidentemente la impronta de pensadores como Foucault, de pensadores como, digamos, Bolívar Echeverría, Enrique Dussel, que acaba de fallecer, ¿no? Y que sigue siendo un tremendo referente para este tipo de pensamiento crítico. Entonces, como que para concluir mi respuesta, ¿no? Yo lo que creo es que, digamos, hacer teoría crítica, hacer pensamiento crítico en el México contemporáneo no pasa solamente por hacer la revisión del gran canon moderno, ¿no? Sino también por esta manera de intervenir, ¿no? Pensar como, como una intervención, ¿no? Intervenir en acto, podríamos decir, ¿no? Poner en acto el pensamiento, que eso es al final un poco lo que me ha interesado, abordar con este último libro que hice sobre Foucault, por ejemplo. Sí, coincido bastante. Me toca, a mí soy maestro a nivel licenciatura y a nivel maestría, y me toca de repente meternos en esta decolonización Sí, de las jetaturas teóricas y apelar más a un tipo de etnografía, como lo uh mencionas, -huh, de uh -huh, adentrarte en el problema, escuchar el testimonio de la realidad, claro, no solamente tratar de calcar o modelar la teoría con la realidad, sino más bien hacer un nuevo modelo de la realidad desde la realidad. Y a fin de claro, cuentas, pues la mayoría de la teoría, así lo hizo Freud, así lo hicieron muchos otros pensadores. Pues, sí, Tomás a Freud, pues, a fin de cuentas es mi escuela, de cierta forma. claro, Pero pues, primero la teoría surgió de esa curiosidad en el campo, en el arrabal, en la sociedad, en la uh -huh, convivencia con la gente. Entonces, claro, ya de ahí creo yo, y yo así lo veo, hacer ese tipo de etnografía es traducir una realidad literal a conceptos, pensamientos, ideas, a un constructo teórico que pueda brindar un tipo de espejo de la realidad, un tipo de, pues, fotografía momentánea de la realidad. Sí, sí, sí. claro. Pero a ver, cuéntame, Donovan,
¿qué digamos que es lo más difícil o las piedras más grandes en el camino que tenemos al hacer una reflexión crítica de la sociedad? ¿Qué es lo que más nos estorba? Cuestiones políticas, Sí. cuestiones del sistema, cuestiones incluso de las personas, el miedo y las, pues no sé, hasta cierto punto desconfianzas de las personas. ¿Qué ves tú que es más lo que nos puede estorbar en ese sentido? Sí. Mira, esto es súper interesante, tu pregunta, muchas gracias. Me pones a pensar muchas cosas, ¿no? Que se me disparan. Y lo primero que yo diría es que durante muchos años la formación, hay una cosa muy singular en relación a la historia de la intelectualidad en México, ¿no? Cuando hablamos de intelectuales, incluso intelectuales orgánicos, casi siempre nuestros referentes son pensadores liberales, integrados al sistema, ¿no? Como estos que tienen como presupuestos para sus revistas y que plantean un Ajá. modelo liberal de economía y de política, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta mucho pensar en la corriente alterna de la intelectualidad que no fue necesariamente Octavio Paz o Enrique Krause, ¿no? Que fue, por ejemplo, José Revueltas, que Ujú. fueron, digamos, como la intelectualidad emanada del 68, ¿no? De una praxis muy específica y que ha continuado generando vasos comunicantes, incluso con generaciones actuales, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de participar en programas que abrió la generación del 68, quiero decir, programas de televisión por internet, entre otras cosas, y es muy importante como seguir esta corriente alterna, ¿no? Porque en cierto sentido, este tipo de investigación de la que hablábamos, ¿no? Que no soy solamente yo quien la realiza, hay muchas personas aquí. Por ejemplo, Rafa Mondragón es un excelente ejemplo, Cintia Martínez, en fin, Itzel Mayans, hay muchas queridas amigas y amigos que han generado esta sinergia, ¿no? Entre sociedad y reflexión filosófica muy rigurosa, pero que en cierto sentido habíamos sido una suerte de contratendencia frente al sistema, ¿no? Porque, digamos, la manera en que se articula un sistema como el SNI estaba hecho básicamente para que este tipo de investigación pues no tuviera lugar, porque lo que te importaba era que la conferencia en este lugar, que el paper en inglés, que valía más un paper en inglés que un libro, ¿no? Entonces, pues claro, hay una desincentivación para que la gente que se dedica a la investigación en México deje de escribir grandes reflexiones sistemáticas que se materializan en libros que cambian la historia. Es decir, no podemos pensar, Una estética más que una episteme, ¿no? sí, total, ¿no? Es decir, pues no se puede pensar la historia de la filosofía sin la fenomenología del espíritu de Hegel o la ética de Spinoza, ¿cierto? Lo mismo pasa con el psicoanálisis, con Freud, etcétera, ¿no? Entonces, estas tremendas obras que tienen tanto tiempo y tanto trabajo detrás de ellas, pues se desincentivan, ¿no? A través de este modelo de estímulos. Y ahora un poco las cosas han cambiado porque, digamos, para bien o para mal, el criterio de tener como una participación social ya empieza a contar como en el ranqueo, digamos, ¿no? Pero esto no era la tendencia dominante, ¿no? La tendencia dominante era como un modelo tecnócrata de hiperespecialización y de desvinculación, sobre todo de la academia con respecto de la problemática social. Por ejemplo, muy rápidamente, para que tú fueras un sujeto con determinado estímulo económico, pues tenías que dirigir tesis de posgrado, lo cual pues borra por completo el nivel más formativo y tal vez más importante que es la licenciatura, ¿no? Ujú. Entonces eso pues casi que no le contaba a la gente va, digamos, como abandonando ese barco y quienes tomamos de alguna manera como esa batuta éramos personas que estábamos relativamente, digamos, como unos outcasts, ¿no? Digamos, como estos prófugos, ¿no? Del petate que estábamos como no interesados necesariamente en la lógica de los estímulos neoliberales, sino más bien como en la lógica de ir construyendo proceso social, ¿no? Proceso Como de anarquismo intelectual. podríamos decir así, ¿no? Funcionábamos como células así, Ujú. federaciones que estábamos por ahí haciendo cosas. De pronto nos hemos dado cuenta que hemos transitado caminos bastante cercanos, con sanas diferencias entre todo, y a veces nos unimos para hacer eventos, a veces
tratamos de proponer como otro tipo de modelos, ¿no? No solo de difusión, sino también de generación de conocimiento, de encuentros, ¿no? Yo cada vez estoy más interesado en dar menos conferencias y en generar más eventos que permitan el encuentro entre personas del activismo, de la academia, de la función pública que tienen una vocación muy crítica, ¿no? Ujú. Y que han hecho como este tipo de incidencia. Entonces, yo creo que para tratar de contestar tu pregunta, lo que yo podría decir es que así como he tenido como una vinculación con activismos, con redes de movimientos sociales, también he tenido participaciones muy coyunturales con determinadas instancias, por ejemplo, de gobierno o con determinadas instancias como de las instituciones públicas, ¿no? Sobre todo he colaborado últimamente haciendo seminarios con, por ejemplo, el Centro Nacional de los Derechos Humanos, en donde, de la CNDH, en donde, digamos, eh, ha habido la oportunidad de poder como formalizar y usar las plataformas tanto de la Facultad de Filosofía como de CNDH para poder generar invitaciones y discusiones que tratan de poner una otra concepción menos técnica, menos juridicista Ujú. de la propia práctica de la defensa de los derechos humanos, porque digamos, Ok. un enfoque predominante había sido técnico jurídico y ahora hay, digamos, hemos tenido la necesidad de defender un enfoque más de corte social, más de corte de base, más de corte de experiencia investigadora y eso creo que ha tenido, digamos, bastante importancia como para generar este tipo de, decíamos, ¿no? De puesta en acción, ¿no? Del pensamiento, como de hacer un diagnóstico, pero también no quedarnos solo en el nivel de lo que está mal, sino avanzar como a una fase más propositiva, podríamos decir, ¿no? De un corte más realista, creo yo, ¿no? Como digamos, yo soy de la opinión de que no podemos cambiar completamente la sociedad si abandonamos completamente las instituciones públicas, por ejemplo. Ahí está la universidad pública, ¿no? Y creo que ahí hay una vocación de crítica, ¿no? Que digamos, sigue siendo importante reivindicar como en estas instancias, ¿no? Sí, bueno, coincido y se me hace muy interesante el hecho de que ya esté teniendo cabida en las instituciones públicas, aunque sea como que a manera de un poco de publicación, de divulgación, de escucha de este nuevo modo de pensar la sociedad, que sea desde los testimonios llevados por los investigadores desde la sociedad. Pero aquí yo también veo, creo que no es nuevo tampoco ese intento, o sea, ya se ha llevado a cabo en otras generaciones. Sí, incluso lo que comentabas del movimiento del 68 y todo lo que se derivó de ahí, que abrió mesas para platicarlo, para discutirlo, para empezar a escuchar desde un lugar distinto. Pero ya son 60 años del 68 y como que algún resultado, algún impacto un poquito más allá, todavía no. Creo yo, no sé, es un brinco, como que apelar más a lo intelectual y menos a política pública, o no sé, o ponerle más intelecto a la política pública, ¿o qué? Porque de plano, o sea, son 60 años de que este movimiento en verdad brutal, Sí, académico, más que estudiantil, académico, que no ha terminado por rendir algún fruto significativo precisamente en ese lugar en el que tanto se ha descuidado. Pero no sé si se ha descuidado porque no hay quien lo trabaje, sino porque no termina por generar una participación distinta de la misma sociedad. sí. Como que cada vez se cree menos en las instituciones, a pesar de que las instituciones son necesarias. Mm, Como mm, que hay cierta tendencia desinstitucionalizante por parte de la sociedad, aunque mm. se sigan como Sí, que dependiendo. Creo que hay una ambivalencia muy marcada de la sociedad en general para con las instituciones. Las sí, amas y las odias. sí. Como que no está claro el sentido que están teniendo las instituciones en la sociedad, en ese campo más común, más del pueblo.
claro, Entonces, sí, creo que es un reto bastante interesante, porque sí, creo no podemos inculcar intelecto, reflexiones profundas a la sociedad. No se puede. Hay veces que ni siquiera académicos lo logran hacer. ¿Sí? sí, Tener esa reflexión profunda y se van más por este neopositivismo mercantilista, de sí, estética, de apariencia, de reflectores, sí, de publicadores y no tanto de sí, investigadores. sí, Entonces, como que una línea intelectual se va por esa vanidad estética y capitalista y no en sí, verdad por ese beneficio sociocultural. Entonces, sí. creo yo que sí, es un tema álgido, muy complejo, muy complejo. A ver, Donovan, dime, ¿qué proyectos hay? ¿En dónde más está metido el pensamiento crítico en el futuro cercano de Donovan? Mira, esto que dices, me dejas pensando mucho, ¿no? Con esta intervención. Fíjate que pensando como en el 68, creo que a veces sus efectos, hemos pensado mucho que el 68 se resume en la matanza del 2 de octubre, ¿no? Y ciertamente ese es un acontecimiento negro, como de referencia, un acontecimiento negro en nuestro calendario cívico, podríamos decir, ¿no? Cuya deuda con la justicia todavía no está saldada, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que pasa con los movimientos sociales algo que a veces sus productos no se concretan en una manifestación visible y muy aparatosa. A veces son como pequeños sismas, a veces son como fallas geológicas, no epistemológicas, sino geológicas, que van produciendo sus efectos por debajo y que de pronto eclosionan en varios puntos, ¿no? Como de fractura, que luego no acabamos de ver porque no son sistemáticos o no son impulsados por una misma voluntad, y en ese sentido creo que hay muchos cambios, como digamos, de pequeña escala, que se han generado este tipo de sismas, ¿no? Platicábamos hace un tiempo con un profesor, amigo, ¿no? Historiador que tiene un libro de historia de la desaparición forzada en México, ¿no? Ok. Eh, y que decía, bueno, es que, por ejemplo, los movimientos sociales como el 132 se acabaron, ¿no? Y yo decía, visiblemente sí, pero en el cisma no, porque digamos como que se han generado redes de periodismo independientes, se han generado medios de comunicación alternativos, se han generado redes de colaboración y de cooperación, no solo a nivel de México, sino a nivel internacional. Entonces, como que los efectos son más a larga escala, y esto me deja pensando, por ejemplo, en la gran diferencia que hay entre, digamos, el modelo del intelectual crítico del mundo capitalista, como fueron, por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, el propio Enrique Dussel, ¿no? Que tal vez ahí sacaba un determinado modelo de filósofo que, digamos, tenía todavía esta vocación de plantear una teoría que unificara en la medida de lo posible como un esfuerzo prescriptivo, ¿no? Como un esfuerzo, digamos, de largo aliento en la construcción de un sistema de reflexión, ¿no? Creo que ahí podría colocar, por ejemplo, la gran influencia de gente como Sánchez Vázquez, como Bolívar Echeverría y como Enrique Dussel, ¿no? Los filósofos que crean una intervención desde el marxismo, desde el pensamiento crítico, que produce una teoría de largo aliento, ¿no? Una teoría global, podríamos decir. Frente a eso, creo que posturas como en la que yo he estado situado recorriendo esto, un poquito lo que quiero decir es que nosotros hemos recorrido las fracturas que ellos hicieron. Es decir, que nosotros estamos caminando las grietas que ellos abrieron, y que tal vez no hemos hecho una teoría de unificación, pero veo los esfuerzos que varias amigas y amigos hemos estado impulsando, y van un poquito como en un sentido similar, ¿no? Tal vez no estamos haciendo la teoría que unifica, digamos, los esfuerzos de la izquierda contemporánea, pero sí estamos generando algunas líneas de fractura, ¿no? Profundizando las fracturas que estos titanes abrieron, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que el tipo de trabajo que he impulsado ha tenido más que ver con, por un lado, este perfil
periodístico que se trata de mantener cerca del acontecimiento, y por el otro lado un perfil, digamos, como eh, se ríen mucho mis alumnos cuando les digo esto, ¿no? Pero como de un filósofo curador, ¿no? No necesariamente curador de exposiciones, ¿no? Pero la idea del curador es interesante porque el curador no es un artista, sino alguien que propicia el fenómeno artístico, es decir, que genera un guión, que genera una selección, que genera un concepto de una exposición y entonces invita a la gente en función de este proyecto, ¿no? Un poquito lo que he hecho junto con otras personas del mundo del teatro, de la academia, de todos lados, es generar estos encuentros entre personas que, a pesar de sus diferencias, tienen como ciertas líneas de comunicación, tanto en su ejercicio político como en sus demandas, como en sus proyectos y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a principios de este año hicimos un evento que me pareció bellísimo en el CENAR, que se llamó el Centro Nacional de las Artes aquí en la Ciudad de México, que se llamó Justicias Poéticas. Entonces la idea era invitar, por ejemplo, a la mamá de Lesbio Osorio, a Sayuri Herrera, que ha sido fiscal de la Fiscalía que investiga los delitos de violencia de género y de feminicidio en México y en la República Mexicana. Hemos invitado también a personas del ámbito del arte, de la academia, que han reflexionado larga y extensamente sobre esto desde el problema migratorio, desde el problema de los derechos humanos, desde el problema de, digamos, los feminismos. Y lo que hemos encontrado es que hay algo muy interesante y es que muchas veces pensamos que estas personas se mantienen en el ámbito de la queja y de la demanda, ¿no? Requerir justicia. Pero cuando les preguntamos, esta era la pregunta base, ¿no? A todas nuestras invitadas, cuando les preguntamos, ¿cómo te imaginas la justicia? Es allí donde la imaginación política se activa, ¿no? Y en donde, digamos, además de los canales jurídicos, además de los canales, digamos, tradicionales, hay una necesidad social de imaginar e inventar lo que sería esa justicia que queremos, ¿no? Y entonces, este tipo de eventos, ¿no? Que van hacia la parte, si tú quieres, propositiva, que va surgiendo de este diálogo, ¿no? De esta interlocución, son ese tipo de eventos que me gusta propiciar y en los que me gusta estar. Pero si tú me preguntaras qué es lo que viene a futuro, yo lo que te podría anunciar es que en la Facultad de Filosofía he abierto ya la línea de investigación sobre filosofía política y derechos humanos, y de esa línea de investigación acabé un libro que es de mi autoría, que está ahorita en dictaminación y que va justo en el sentido de hacer un análisis, no jurídico, sino digamos performativo, hacer un análisis de la performance del Estado, por ejemplo, de mecanismos de justicia restaurativa y transicional, ¿no? Y analizo, por ejemplo, el discurso del Estado mexicano frente a las 3 mujeres ñañú que mantuvo encarceladas durante 11 años, ¿no? Porque no tenían un traductor, porque ellas hablaban ñañú y no hablaban español bien, y evidentemente un proceso violatorio de sus derechos y garantías, y que después de 11 años el Estado le reconoce, todavía existía la PGR, reconoce la inocencia de estas mujeres y ofrece una disculpa pública con una compensación económica, pero aquí lo que yo analizo es como el acto simbólico, ¿no? Y el discurso y la ceremonia de disculpa pública la realizan en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y un poquito ahí lo que digo es que permanece la exclusión de las mujeres ñañú como ciudadanas mexicanas, porque en lugar de hacerlo en un espacio cívico como podría ser la Suprema Corte de Justicia, Palacio de Gobierno, qué sé yo, alguna En el otra de sede, antropología. ¿no? Es en el Museo de Antropología donde las vuelves a reificar, donde las vuelves a colocar como un remanente de la nación mexicana por revolucionaria, y entonces me parece que en esta disculpa pública hay una doble victimización, ¿no? Sí, una Entonces, doble moral. una doble moral, sí, sí, por supuesto. Entonces, esto es un poquito en lo que he estado trabajando, ¿no? Como que me ha interesado empezar a pensar las dramaturgias, la performatividad del Estado cuando hace este tipo de ceremonias, ¿no? Y cuando hace pública una determinada verdad. No una verdad epistemológica, sino una verdad en la esfera de la opinión pública, en el campo de la política, ¿no?
Y es allí donde yo creo que uno de mis intereses es comenzar a analizar los juicios internacionales, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad, en este sentido de la puesta en acto, de la puesta en escena, de la escenificación de la justicia. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Todo el performance de... Exacto. Sí, es que ahorita que lo mencionabas, se me venía a la cabeza la civilización del espectáculo, que es más el show, más el espejismo, el espectro de que se están reivindicando, se está emancipando, se están liberando esas jetaturas, cuando el mensaje oculto, sí, desde una mirada crítica, obviamente, se detectan estas dobles intenciones, este fin político particular y ambicioso, esta solamente pantalla y apariencia, esta máscara de lo que pretende ser, Sí, como que se le da una cabida diciéndole, ok, para que se calle la academia y los intelectuales, sí. y como que a la sociedad se le da esa imagen de que se le está dando gusto, se está escuchando a los Ujú, intelectuales, se está escuchando a la academia, se ujú. está escuchando a la investigación que se hace en el campo, pero incluso en cuestiones de números, que de los recursos para tales cosas, cuando los recursos que no se evidencian para otros fines más burdos, más básicos, son 5 veces más, 7 veces más. Claro, Entonces, sí, ese aspecto de mero espectáculo, pues la ujú, política está cayendo en una mm, apariencia estética y no en una ética pública. claro. Sí, Sí, creo yo que ese es un enorme cáncer, y que a veces lo peor de todo es que ni siquiera esa élite institucional del Estado sabe que está haciendo, o sea, como que ni siquiera se dan cuenta de que ujú, están haciendo política estética y no política ujú. pública. Claro. Qué interesante esto que dices, ¿no? El clásico no se dan cuenta que no se dan cuenta, ¿no? Ajá, sí. Sí, no, de acuerdo, muy de acuerdo. Ahora, claro, también, pues, no sé si los intelectuales, pero al menos las personas que hemos estado involucradas con este tipo de proceso, la ventaja es que no nos vamos a callar, ¿no? Siempre vamos a buscar la manera de ser rijosos, de hacer O que van a buscar callarnos, ¿no? Sí. pues seguramente, pero otra cosa es que lo logren, ¿no? Porque damos mucho lata, de verdad, damos mucha guerra nosotros. Pero también es importante, por ejemplo, señalar ahí la necesidad de, yo creo que solamente hay ciudadanía cuando se pone en acción. Es decir, claro que tenemos una ciudadanía formal y es importante que tengamos un marco jurídico formal de Estado de Derecho, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dice un buen amigo, fíjate, un buen amigo investigador de esto, Octavio Mitchell, él dice que, a diferencia de lo que suelen creer los liberales, ¿no? Los estados de derecho no pueden sostenerse si no hay movimiento social que está detrás, todo el tiempo exigiendo no solamente rendición de cuentas, sino eficacia por parte de sus aparatos estatales, ¿no? Y yo creo que contra lo que muchas veces pensamos, en México sí hay una cultura cívica que no se manifiesta, digamos, como en, digamos, el ciudadano permanente, ¿no? Que todo el tiempo está ejerciendo sus libertades y etcétera. En algún sentido lo hacen, en algún sentido lo hacemos, pero que sí se manifiesta a través de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos esto que ha dicho Partha Chatterjee, ¿no? La política de los gobernados, es decir, lo que solemos llamar los subalternos tienen una tremenda capacidad de asociación y tremenda capacidad de acción, incluso de interlocución frente al Estado. Tienen una tremenda capacidad de negociación, ¿no? Y es verdaderamente sorprendente el volumen de actividad que hay en un país como México, ¿no? Ahora sí, es verdad que un país como México tiene, por ejemplo, salarios menores, más horas de trabajo, digamos, muchísimos más condicionantes materiales y estructurales que mantienen a la gente alejada de la política, ¿no? Y del disfrute de, digamos, lo que podríamos llamar una calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en Uruguay, que es un país, o sea, como, son 3 millones de personas y pico, ¿no? Las que habitan en Uruguay, en todo Uruguay, quiero decir, o sea, Una tercera parte de los que viven en México, en la Ciudad de México.
O sea, sí, casi ni eso, o sea, son como el 0.2%, ¿no? Y digamos que a pesar de que es un país caro, digamos, comparado con su vecina Argentina, que tiene ahorita una inflación del demonio y tiene un montón de problemas como en ese tenor, ¿no? En Uruguay tienen menos horas de trabajo, tienen un nivel de ingreso relativamente más alto, digamos, Mm, como que tienen una calidad de vida bastante establecida, pero tal vez no es solamente por su poca densidad demográfica, ¿no? O sea, la capital Montevideo son 1 millón y pico, ¿no? Sino porque tienen una vocación política bastante alta. Y eso también es un factor muy importante, ¿no? Yo creo que en México existe esa vocación cívica, existe esta participación política, pero al mismo tiempo la manera en que se ha construido el Estado mexicano y por supuesto la manera en que funcionan las élites mexicanas, como ya nos ha enseñado la teoría de la dependencia con mucha claridad en el siglo XX, ¿no? Ha propiciado justamente estos grandes abismos insondables, ¿no? En en la distribución de la riqueza socialmente producida. Entonces, lo geopolítico, ¿no? hay un bloqueo político, hay un bloqueo económico, ¿no? Hay una tremenda exclusión, hay altos niveles de impunidad, ¿no? Es decir, tenemos un poder judicial muy omiso y muy, digamos, oblicuo a la mirada y el escrutinio público, por ejemplo, ¿no? Y entonces, digamos que creo que sí es necesario trabajar, por supuesto, en el nivel de la base, pero también trabajar en pensar cómo podemos revertir una situación de esta índole, ¿no? Que es lo que mucha gente ha llegado a llamar, pues que hay una especie de estado criminal o que hay una especie de narcoestado, ¿no? Porque, digamos, aunque tú tengas un funcionario ético que sí quiere hacer valer el Estado de Derecho, ¿no? Hay 40 empleados, hay 80,000 empleados que están en la nómina de la delincuencia organizada, que funcionan como paramilitares para las empresas, que funcionan como mercenarios para las minerías de cielo abierto, etcétera. Entonces yo creo que sí se vuelve necesario tener no sé cómo llamarla, fíjate. Hablo para el caso de la filosofía, tener como una sensibilidad sociológica para saber en dónde estamos paradas y parados y cuáles son las necesidades del pensamiento crítico en nuestra coyuntura específica, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí el psicoanálisis tiene mucho que Que aportar, decir, ¿no? sí, ahorita que lo mencionabas, a mí se me vino a la cabeza como ese aspecto de fenómeno piramidal en el cual lo que más trabaja es la base. La Sí, base trabaja sí, exageradamente, tiene una excelente vocación de trabajo, de sí, servicio, de colaboración, de coparticipación y tiene una fuerza enorme de crecimiento y expansión. En una segunda élite, como que entre más se avanza o más se crece en la pirámide, tal pareciera que es menos el trabajo a realizar. Y me acordé de un chistecito en el cual, en todo lo que es el territorio mexicano, los estados con más recursos ujú, naturales y con más fertilidad y riqueza en la tierra, pues son también los estados con más carencias. claro, Michoacán, Chiapas, ujú, Oaxaca, Guerrero. sí, ¿Sí? sí, O sea, sí, esas zonas tienen muchas carencias educativas, de industria y de ujú, producción, de academia sí, y de intelectualidad, por llamarlo de cierta forma. Entonces, ese chistecito es, no tengo para qué esforzarme si en cualquier pedacito de tierra donde siembro unas semillitas de naranjas me sale un árbol de naranjas, ujú, ¿sí? Como que no tengo que esforzarme mucho. claro, Y la administración pública, como ve todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que hace la base de la pirámide, pues no necesita esforzarse, claro, porque es esa base la que alimenta y alimenta y alimenta y alimenta. Y pareciera que no deja de producir y no deja de producir. Entonces, por eso no hay tanto trabajo, no hay tanto esfuerzo en los ujú, niveles más altos de la pirámide. claro, ¿Para qué? No es necesario. Pero sale el pensamiento crítico y les dice, oye, pilas, o sea, trabájale, no, no me chingues, pues, ujú, ¿sí? claro, claro, Y dicen, no, es que ya tanto tiempo no hemos trabajado que ahorita si nos ponemos a trabajar es remar contra corriente por décadas. Y sí, no hay un plan en ese sentido político que pueda sostenerse por décadas.
claro, No lo claro. hay. Y ya lo vimos, el PRI que lo tuvo, pues todo No, lo que sí, claro, pasó. O sea, claro, creo que está por demás cuestionar ese sentido. No es necesario. Se mostró solo su enorme déficit. Entonces, sí, eso era lo que me estaba imaginando ahorita que estabas tú interviniendo, de que pues esa riqueza que se tiene en la base de la pirámide, creo yo que es muy envidiable a nivel global. sí, Ujú. sí, sí, La cuestión es que precisamente como que hay un vacío, un cierto espacio fantasma entre las élites de la pirámide y la base de la pirámide. claro, Como que hay un hueco ahí que no se ha habitado lo suficiente, que no se han podido trazar puentes, que solo son algunas como que personalidades kamikaze que logran brincar y ayudar o rescatar algo de lo que está sufriéndose por ese vacío, claro, ¿sí? sí. Sí, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Que no es flojera, es capitalismo, ¿no? Es decir, acabas de definir súper bien el capitalismo, ¿no? ¿Qué es eso? La acumulación de la riqueza a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Y de la enajenación Totalmente, sí. de los productos del trabajo y de la propiedad de las personas, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Yo creo que sigue siendo muy importante defender esta buena tradición de la crítica de la economía política, ¿no? Que de pronto creo que ha faltado mucho en perspectivas demasiado culturalistas, demasiado, digamos, como fijadas en la representación, ¿no? Ujú. Y quiero decir representación cultural, no solamente, digamos, política, ¿no? Y al mismo tiempo eso explicaría por qué precisamente en los estados del sureste, ¿no? En estos estados que tú has mencionado con tanta riqueza natural, ¿no? También ha habido la necesidad de organizar tanto movimiento autónomo, ¿no? Tanto movimiento que aboga por un modelo comunitario de autogestión, ¿no? Quiero decir, ahí está el zapatismo con los caracoles, ¿no? En Chiapas, ahí está la policía comunitaria en Guerrero, o sea, hay Cherán y los Michoacán, Tunos, sí. ¿no? Que son otro gran modelo, ¿no? De autonomismo, quiero decir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante como ver y tener claro que hay y tal vez sea sano y sea importante que haya esta pluralidad de formas de organización frente a la opción estatalista, ¿no? Porque de pronto podemos llegar a pensar que, eh, digamos, en el viejo modelo, ¿no? De la toma del aparato estatal para producir una revolución en lo social, el modelo del vanguardismo, ¿no? De la izquierda de los años 50, todavía de los años 60, ¿no? Eh, Cuando se ha puesto a trabajar en algunos países, se ha visto que rápidamente produce una escisión entre los movimientos autónomos ya de larga data, ¿no? Y estos modelos vanguardistas, ¿no? Entonces, yo soy una persona que no cree en soluciones únicas. Yo soy un tipo que más bien cree que las soluciones tienen que ser plurales y tienen que responder a distintas coyunturas, sin que eso implique, por supuesto, pues, como he dicho, ¿no? El abandono de la administración pública o de la crítica del aparato estatal, ¿no? Entonces, sí, digamos que ahí no soy tan seguidor de John Holloway, por ejemplo. Yo no creo que, digamos, haya que abandonar el Estado. Yo creo que hay que mantener una relación de interlocución tensa, crítica con el aparato estatal, porque también es un instrumento necesario para, digamos, el cambio de ciertas estructuras sociopolíticas, ¿no? Sí, creo yo que el ejercicio político no tiene que estar nunca cómodo. Claro, O sea, no tiene que claro, estar nunca cómodo, tiene que claro. siempre estar en tensión, Sí, en ebullición. Si no, claro, no hay revolución, no hay crecimiento. Sí, claro. algo de lo que se escucha mucho en análisis, desde el psicoanálisis, esa escucha particular que tiene, es que como que de forma general o tendiente a ser general, la queja de la sociedad es que basta de cuidados paliativos. Basta de estos ejercicios solamente superficiales que tratan de tapar un pozo, Sí. ujú, solamente para que el piso esté plano. Ujú, Ujú. ujú. Basta de estas
posturas de tratar de hacer un piso parejo para que todos corran la misma carrera. Ujú. Cuando el problema no es el piso, no es el territorio, no es el terreno por el cual se va a transitar, sino desde la fortaleza anímica para poder dar un paso tras otro. Falta de vitaminas, falta de carbohidratos, Sí, ¿sí? claro, claro. Unos tenis con los que pueda yo transitar. ¿De qué me sirve Claro, tener la mejor pista si no tengo unos claro, tenis para correr? ¿Sí? claro, O sea, claro. esa es la coyuntura. Entonces, basta de estos cuidados paliativos, de estos curitas que no contienen una hemorragia. Claro. Sí, en estas de las venas abiertas de Latinoamérica, sí, Sí, que claro, dice claro. Galeano, o sea, no se puede ya solo cuidados paliativos, no se puede dar como que esas pequeñitas recompensas estéticas bonitas que pues, nada más hacen la minimización del problema, como si en verdad con esa política fuera el corregir una estructura sistemática, que es un vicio ancestral incluso. O Sí, sea, claro. México, la historia de México está llena de traiciones, ¿sí? De engaños y de manipulaciones. Creo yo que a México en ese sentido sociopolítico lo define bastante bien el divide y vencerás, porque apenas empieza a armar una grupalidad con fuerza, con fundamento, que va a empezar a tener un empuje, que llega a tener un contagio y se divide y se acabó. O sea, los cangrejos, pues ese mítico fábula de los cangrejos, ¿sí? Se divide y ya se acaba. ¿Para qué? Para seguir teniendo ese tipo privilegio de no ser en verdad una sociedad emancipatoria, sino ser solo hacer una política paliativa. Creo yo que sí, pone muchos dedos en la llaga para abrirla más, no para curarla. Poner el Claro, dedo en la llaga la abre más y claro, claro. y no le limpia, no le limpia lo que está supurando la herida, sino que la abre más y hace que lastime y que la hemorragia no se contenga. Y entonces al no contener la hemorragia en esta metáfora, pues no basta toda la alimentación que se tenga porque pues si no se procesa para generar más sangre. Claro, claro. Sí, no, Pues completamente de acuerdo. Sí, perdón, dime. no, el tiempo se nos está acabando, Donovan. No sé, alguna conclusión acerca de precisamente el deber de hacer pensamiento crítico y Ujú. por qué tenemos que hacer y apelar un poco más a la creación de teoría crítica. Claro, claro. Bueno, yo diría aquí dos o tres cosas, ¿no? Que la crítica, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo la define Foucault, ¿no? Es un ejercicio de la inservidumbre voluntaria, es decir, ¿Mm? el Mira, ejercicio no lo había constante y escuchado, no lo había permanente, ¿no? oído. Ujú. De no querer ser gobernados, no querer ser Sí. gobernados de esta manera, no por estos, no a través de estos mecanismos, ¿no? Y esa es una Ujú, forma de crítica que constantemente hace que intentemos desujetarnos de estos dispositivos, de estos mecanismos que tú muy bien los has definido, ¿no? Nos mantienen atadas, atados, nos mantienen en formas de sometimiento bastante persistentes y en ese sentido creo que una tarea del pensamiento crítico es hacer como esta cartografía de por dónde circulan las relaciones de poder, ¿no? ujú, Generar no solo una teoría englobante y explicativa también, pero generar también estos mapas, estos mapeos colaborativos, ¿no? En donde podemos incidir en algunas esferas como más todas son importantes, pero cada quien elige sus luchas, ¿cierto? Entonces, como que incidir en algunos que nos parecen punzantes ahí, ¿no? Lo otro es que, como ya nos enseñó la buena y vieja primera generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? La hacer teoría crítica es hacer una crítica de la sociedad, una crítica materialista de la sociedad, de cómo la sociedad de clases genera estos mecanismos de exclusión, de opresión, de pobreza, ¿no? En donde, digamos, pues el capitalismo siempre va a producir este ejército de reserva del que necesita echar mano, ¿no? Y que mantiene en precariedad y en cuidados
paliativos, porque eso es lo que permite que se reponga de sus crisis cíclicas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿no? Hacer teoría crítica es permanecer en lo negativo, como decía Adorno, ¿no? Y ponerle un freno a ese ritmo desbocado de Exacto, las construcciones capitalistas y paliativas. exacto, Ujú. ¿no? Permanecer en el aún no, jalar la palanca de Tener la emergencia que rienda ahí decía bien Benjamin, sujeta. ¿no? Exacto, ¿no? Y por último, para recordar a nuestro gran maestro Enrique Dussel, pues esto que él decía con mucha claridad y contundencia, ¿no? Eh, la principal figura de la crítica es la figura de la víctima, ¿no? Es decir, eso es lo que debería de Ujú. estar en el centro. Eso es lo que nos debería de importar, ¿no? Este que dice, tengo hambre, este que dice, han destruido mi casa, este que dice, me han bombardeado los hospitales, han bombardeado mis escuelas. Es allí en donde el pensamiento crítico tiene su principal vocación. El Sin que eso, incluso ¿no? dice que tengo miedo de pedir ayuda, ¿no? El tengo miedo de pedir ayuda, ¿no? Claro, el tengo miedo de ir a levantar una denuncia al Sí, MP porque me ese van a creo que es, desaparecer también, cabrón, ¿no? O sea, es el más, el crimen más brutal, el sí, tener miedo de pedir ayuda. claro. Y el Estado se alimenta del miedo. Hay que aprender justamente, juntas y juntos, cómo romper el miedo, cómo generar este proceso de transformación social que Dussel llamaba ética y política de la liberación, ¿no? Tal vez había algo, a lo mejor hay que volver justamente a este planteamiento, ¿no? Pensar desde el no ser, pensar desde el lugar de estas víctimas en el centro, creo que sigue siendo uno de los insumos materiales más importantes a la reflexión contemporánea del pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Sí, y también creo yo no desprendernos de que también quienes hacen, quienes hacemos crítica, pensamiento crítico o divulgación de Claro. lo crítico, también lo hacemos desde una empatía con la víctima o desde un mismo lugar de víctima, Ujú. también desde ese lugar. Claro. Sí, Sí, hay muchas personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos y que están haciendo reflexión teórica sobre esa materia, ¿no? Y yo creo que y en México sería difícil que alguien no haya conocido o haya sido víctima de este tipo de atrocidades, ¿no? Por eso ajá. creo que es muy importante que estas otras voces empiecen a ocupar lugares dentro del espacio académico, indudablemente. Pues gracias por la plática por hoy. Aquí le dejamos. Gracias al auditorio por darse el tiempo de escuchar toda esta conversación. Donovan, muy agradecido. Esperemos en otra ocasión poder tener otro episodio. ¿Sí? Claro que sí, muchísimas gracias Carlos a ti Hasta y luego. gracias por el espacio. Y los podcasts son una maravillosa manera de difundir el pensamiento crítico, ¿no? Genial. Sí, sí, sí. Es un espacio todavía no censurado, con Sí, sus respectivas autocensuras que ah, nos ayudan a divulgar. Sí, sí, sí. claro que sí. Pues muy bien.